Buenas tardes chicos y chicas y bienvenidos a la 10ª clase práctica de la Diplomatura en Introducción a la Programación en Java. En el día de hoy vamos a estar abordando los siguientes temas. En primer lugar, vamos a ver atributos y métodos en la programación orientada a objeto. Vamos a ver qué es un atributo, retomando la definición que nos ha dejado Araceli en las clases anteriores. Vamos a ver modificadores de acceso, qué es un modificador de acceso y cómo se utilizan en los atributos y en los métodos. Vamos a ver también qué es un método, vamos a ver cómo llamamos a los métodos, es decir, cómo utilizamos estos métodos, y vamos a ver al final dos métodos de los más comunes en Java, que es el getter y el setter. Y para finalizar vamos a ver un poco de lo que es el debugger en Eclipse, la herramienta de debugging, qué es lo que significa debuggear un programa, para los que no lo saben, y por qué es importante hacer debugging cuando estamos teniendo algún problema en nuestro programa. Sin más, vamos a las siguientes diapositivas y vamos a empezar con atributos. Bien, los atributos. Vamos a ver qué son los atributos. En primer lugar, los podemos definir como variables que un objeto posee o conoce de sí mismo. Si recuerdan, en la clase pasada habíamos hecho una clase car, que es auto en inglés, y pusimos algunos atributos. Ya los vamos a retornar en Eclipse para que lo vean. Si alguno recuerda, esos atributos los definíamos como las propiedades que tenía un objeto de sí mismo. Como por ejemplo en un vehículo, que podía ser la marca, el color, la velocidad máxima, etc. Esos son los atributos. Son variables que pertenecen al objeto en sí cuando se está instanciando. Los definimos dentro de la clase. ¿Qué significa esto? Que si vamos a tener una clase auto con un atributo, por ejemplo color del vehículo, ese atributo lo tenemos que definir dentro de la clase y va a pertenecer después a cada objeto cuando se instancie. ¿Qué significa esto? Que cuando instanciemos un objeto auto, es decir, cuando creemos un objeto a partir de nuestra clase, cada auto va a tener a su vez una copia de la variable, pero con el valor de cada auto. No sé si se llega a entender bien, lo vamos a ver mejor cuando pasemos al código en Eclipse. Recuerden que la clase es una plantilla, es un template, es un plano de cómo van a ser nuestros objetos. Si en una clase ponemos un atributo que sea el color del vehículo, cuando instanciemos un vehículo, es decir, cuando creemos un objeto que sea un auto, cada auto va a tener su variable color de vehículo con el valor de cada vehículo. Ahí lo vamos a ver más definido en Eclipse. Una clase puede tener o no tener atributos y no hay límite para la cantidad de atributos. ¿Qué significa? Bueno, es bastante claro, puede tenerlos o no, es decir, podemos definir clases, podemos crear clases sin atributos y no hay límite para la cantidad de los mismos. Para acceder a los atributos utilizamos el punto, el operador punto. También, como vimos en la clase pasada, en la clase práctica pasada, nosotros creamos un vehículo y a partir del punto podíamos acceder al valor, a esa variable de cada objeto. Y su valor puede ser modificado. Esto es muy importante recalcar que puede, ya que eso va a depender si nosotros queremos que sea modificado o no. Lo vamos a ver más en detalle cuando pasemos a la parte de los modificadores. Ahora voy a retomar con Eclipse. Acá. Vamos a Eclipse. Tengo un proyecto nuevo. Como pueden ver, tengo apenas una clase main, una clase que se llama main, creada con el método public static void main. Este es el método principal que corre cuando ejecutamos el programa en Java. Lo que voy a hacer en mi proyecto es crear una nueva clase de Java que la voy a llamar car, vehicle. Como pueden ver acá dentro de lo que es la clase car, voy a declarar dos atributos. Primero voy a poner el tipo del dato, que por ejemplo es en este caso integer, y lo voy a llamar la velocidad máxima, punto y coma. Con eso ya he definido para la clase car un atributo que va a ser velocidad máxima. Este atributo lo que tiene, o sea, lo que es, mejor dicho, es que es una variable dentro de la clase car.
cuando creemos un objeto car, un objeto auto, o vehículo, como lo quieran llamar, cada vehículo va a tener asignado como atributo velocidad máxima con el valor que cada vehículo tenga. Y eso apunta a una dirección de memoria, es decir, cada vehículo va a tener, supongamos que creamos un objeto car que su velocidad máxima sea 100 km por hora y otro que sea 200 km por hora. Cada valor se va a guardar en una posición de memoria distinto, porque es una variable más. Imagínense lo que es como una variable, como las que declaramos anteriormente, pero que va a pertenecer que se define en la clase car y que va a pertenecer a cada objeto en particular. Voy a hacer punto y coma y voy a declarar otro atributo. En este caso va a ser string, es decir, texto, y va a ser llamado y se va a llamar la marca, o el modelo, mejor dicho, del vehículo. Puedo crear otro, que va a ser color, y así sucesivamente. En general, en una clase, en primer lugar definimos los atributos. Es decir, apenas creamos la clase, cuando se abren las llaves se declaran los atributos en general, puede ser que no, pero se pueden declarar en cualquier parte. ¿Qué quiere decir con esto? Puede haber algún método, acá ya vamos a ver más adelante lo que los métodos, pero en general, por buena práctica, declaramos los atributos al principio de la clase. Como pueden ver acá en el outline, si alguno lo puede ver correctamente, ya tenemos acá definidos nuestros 3 atributos. Como pueden ver, nuestra clase car tiene 3 atributos y los muestra de una forma bastante intuitiva, es decir, para nuestra clase car que tenemos 3 atributos. Con eso ya estamos en condiciones de generar un objeto car y asignarle valores a estos atributos. Voy a ir a la clase main y dentro del método main voy a crear como si fuese una variable. Primero voy a borrar esto. Como si fuera una variable voy a declarar un objeto car. Lo voy a llamar car, myCar, que va a ser igual en este caso a un nuevo auto. Y ya con eso tenemos nuestro objeto creado, es decir, cuando se ejecute el método main, en esta posición va a decir, ok, el programador me está diciendo que acá tengo que crear un nuevo car, un nuevo vehículo. Excelente. Pero en este vehículo, cuando se crea, los atributos no tienen ningún valor, su valor es nulo, es decir, no tiene ningún valor asignado. Como podemos ver, vamos a imprimir, por ejemplo, myCar, y acá puedo hacer, utilizando el punto, puedo yo acceder a los valores. En este caso voy a acceder al color, que me va a mostrar nulo, pero en velocidad máxima me va a decir 0. ¿Por qué? Porque el tipo de dato primitivo, es decir, como por ejemplo el int, es un tipo de dato que por defecto va en 0, sin necesidad de inicializarlo. Ahora lo que son los strings va en nulo. Por eso modelo y color en este caso sería nulo. Nuevamente, corro el algoritmo y ven que nos dice null. ¿Por qué null? Porque no tiene ningún valor inicializado por defecto. En el caso de los int, en este caso, que es un tipo de dato primitivo, el valor por defecto es 0. Ahora, hay un tipo de dato similar al int, que es integer, con mayúscula, que ya lo vamos a ver más adelante, que no es primitivo, pero permite la posibilidad de utilizar el valor null en vez de 0. Si yo ahora vuelvo a ejecutar velocidad máxima, ya van a ver que en este caso es null. Es la diferencia entre los tipos de datos primitivos, es decir, los que son por defecto de Java, por decirlo de alguna manera, y los que no son primitivos. Ya más adelante vamos a ver cómo son los primitivos, cuál es la diferencia entre cada uno, pero lo que tienen que saber ahora es que, por ejemplo, en el int el valor por defecto es 0 y en el integer el valor por defecto es nulo si no declaramos un valor inicial. Bien, como pueden ver acá hemos accedido a la propiedad
es decir, al atributo, utilizando el operador del punto. Es decir, este punto nos permite acceder al atributo. En este caso, la sintaxis es la siguiente. Tenemos myCar, que es el objeto que hemos creado, punto velocidad máxima. Eso nos devuelve la velocidad máxima de ese objeto myCar. Si yo quisiera, puedo cambiar este valor y decir, ok, voy a crear mejor, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a crear otro auto, anotherCar, que es igual a newCar. En este caso ya en memoria tenemos dos objetos creados, myCar y anotherCar. Vamos a asignarle a cada uno un valor distinto de velocidad máxima. Por ejemplo, este va a ser 180. anotherCar punto velocidad máxima va a ser igual a 220. En este punto, cuando llega acá a imprimir, va a imprimir la velocidad máxima de myCar. Vamos a ver qué pasa cuando yo corro. Ok, nos da que tiene 180 km por hora como máximo. Bien, es el valor asignado a myCar. Ahora, si yo imprimo, puedo imprimir también, voy a copiar esta línea de código e imprimir la velocidad máxima de anotherCar. 180 se imprime primero porque sale de esta línea y de anotherCar sale 220. Bien, acá lo que hemos visto entonces es cómo podemos acceder a los atributos y modificar su valor como si fueran unas variables más. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que los atributos los definimos en la clase en este caso, pero podemos accederlos desde afuera, es decir, desde otra clase, desde el método main en este caso en particular, pero se pueden ir accediendo desde afuera. Eso es lo importante que tienen que saber hasta este punto del curso. Nuevamente son como variables que definen al objeto en sí porque le dan las propiedades al objeto y que pueden ser de distintos tipos de datos, por ejemplo un int. Recuerden que el int es un tipo primitivo de Java, el integer no, por lo tanto el integer permite los valores nulos en Java, el int no. Imagínense que en velocidad máxima yo quiero poner acá, quiero asignar el valor null. ¿Qué me va a decir? Ya de por sí me está diciendo no podemos convertir nulo a entero, a int. Y es correcto, ya que int es un tipo de dato primitivo que no acepta los nulos como valor. Ahora integer sí. Si ponemos integer acá y guardo, recuerden que, bueno, en mi caso es con command S, guardamos la clase. Recuerden que, voy a agrandar esto así lo pueden ver bien. Recuerden que si tiene un asterisco acá arriba al lado del nombre de la clase significa que no está guardada. Es conveniente siempre que vayan escribiendo guardarlo, ya que así el editor no les va a tirar problemas. Si bien cuando uno corre el algoritmo guarda los archivos, a veces es conveniente que le hagan ustedes el control S para que saque los errores. Por ejemplo, voy a mostrar eso ya antes de seguir. Supongan que yo cambio y pongo int velocidad max, vuelvo a dejarlo como antes. Acá tengo el asterisco, pero acá, bueno, en este caso en particular ya el editor lo que hizo fue mostrarme el error. En algunos casos, dependiendo del editor, puede ser que si no guardan el archivo, no les va a tirar el error porque va a tener en cuenta lo que estuvo antes. Por eso es importante que lo guarden para que no tengan estos errores en el editor. En algunos casos, en mi caso acá no me pasó, pensé que iba a pasar, mil disculpas. Hace rato que no uso Eclipse para programar en proyectos grandes. Pero bueno, yo sé que me ha pasado varias veces que cuando no guardaba el archivo, el editor a veces mostraba errores cuando no había errores. Así que eso es muy importante, chicos. Recuerden, si tiene un asterisco al lado del nombre del archivo acá, por ejemplo en main Java o en car Java, significa que no está guardado. Bien, bueno, retomando a qué es este null. Null significa es un valor vacío, es un valor que no tiene, justamente, que no expresa ningún valor. ¿De qué nos sirve el null? Bueno, básicamente, imagínense que nosotros creamos el objeto myCar, y de por sí myCar tiene velocidad máxima, modelo y color como nulos, ya que
sus tipos de datos en este caso no son primitivos, y son valores vacíos, es decir, no presenta ningún valor almacenado, es una variable que se declaró, pero que su valor es nulo, es decir, no tiene absolutamente ningún dato almacenado, por así decirlo, sino que es nulo. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, imagínense que tenemos que la velocidad máxima, por ejemplo, la vamos a definir en base a lo que el usuario ingrese por pantalla. Y nosotros creamos el objeto, cuando creamos el objeto el valor es nulo. Entonces podemos decir, si el valor es nulo, asigna una nueva velocidad, que es la que se le impide que ingrese el usuario, y si no, déjalo como está. Es como que se puede utilizar también para lo que son los condicionales, ya que podemos evaluar si un valor es nulo o no. Y tienen, bueno, en sí tienen mucha utilidad, depende obviamente de cada programa, pero lo tienen que entender como si fuera un valor, un valor más. En este caso no es 0, ya que 0 y nulo es distinto, es totalmente distinto. 0 es un valor entero, nulo no es un valor, es un valor vacío. Y tienen que entender que los tipos de datos, nuevamente, que no son primitivos, que en general son los que empiezan con mayúscula, pueden, mejor dicho, almacenar valores nulos. Integer es, como pueden leer acá en la documentación, la clase integer envuelve a un valor primitivo del tipo entero, del tipo int en un objeto. También esta clase, como pueden ver acá, in addition, this class dice que nuestra clase provee muchos métodos para convertir un entero a string y una string a entero, como también métodos útiles y constantes para trabajar con los tipo int. Básicamente lo que nos dice acá es que la clase integer es mucho más amplio que lo que es un int normal primitivo de Java. Eso nos permite manejar, como dice ahí, perfectamente, pasarlos a string de manera con algunos métodos que ya tienen por defecto la clase integer, etc. Es una clase mucho más amplia que int. Yo personalmente, en mis proyectos en Java, siempre he utilizado integer. Pocas veces he utilizado int primitivo, ya que nos permite, como les digo, almacenar valores nulos, tiene los métodos para convertirlo a string y tiene otros métodos útiles que son bastante importantes y que nos solucionan o que nos dan, que nos solucionan muchos problemas a la hora de programar. Bien, hemos visto bastante ya en estos 16 minutos que tenemos de clase. Vimos qué es un atributo. Un atributo son las variables que declaramos en nuestras clases y que las utilizan los objetos para almacenar sus valores. Vimos cómo con el operador punto podemos acceder a esos atributos, como por ejemplo en este caso velocidad max, utilizando nuestro objeto punto velocidad max. Podemos cambiarle su valor, modificar su valor. A uno puedo asignarle null y a otro puedo asignarle 220. Y puedo obviamente acceder a esos valores para mostrarlos en pantalla, como por ejemplo acá, null y 220. Y también, déjenme volver a las diapositivas, su valor puede ser modificado y una clase puede tener o no tener atributos. Puede o no tener atributos y pueden ser cualquier cantidad de atributos. Supongamos que yo voy a borrar, o mejor dicho voy a comentar, es lo mismo, los atributos. Vamos a ver qué pasa si yo corro este programa. En este caso, al comentarlo, recuerden que este código, el compilador de Java, mejor dicho, lo va a ignorar, es como si no estuviera escrito, y voy a correrlo, tratar de correrlo, mejor dicho. Como lo pueden ver, nos dice que no puede ser resuelto como un campo. Velocidad máxima no puede ser, no es un campo. Eso es lo que nos está ya de por sí dando errores. Si yo quiero correrlo, obviamente nos va a decir que hay error. Vamos a tratar de correrlo y nos va a decir una excepción en el thread main, en este caso en el programa principal, en el hilo principal, que nos dice que velocidad máxima no puede ser resuelto como un campo, es decir, no existe. Pero eso no nos impide crear la clase y ejecutarla. Si yo comento este código, voy a dejar solamente los objetos y voy a tratar de imprimirlos. Voy a imprimir acá mycar.
Vamos a imprimirlo. Y como pueden ver, se ha creado un objeto myChar efectivamente que se almacena en la posición de memoria, en esta posición de memoria, en D71, 63, 61. Es decir, se ha creado un objeto char. Por más que no tenga atributos, el objeto puede ser creado. Y algunos preguntarán, bueno, ¿y para qué sirve tener un objeto sin atributos? Bueno, también vamos a ver más adelante lo que son los métodos. Podemos tener objetos que solamente tengan métodos. De hecho, si ustedes prestan atención, nosotros acá tenemos una clase main que no tiene ningún atributo, pero sí tiene un método que se llama método main. Entonces ahí pueden entender que las clases en sí no es necesario que tengan atributos para tener funcionalidad o para ser útiles en nuestros programas. Pero sí, lo que tienen que entender es que también si uno quiere acceder a variables, mejor dicho, a los atributos, y esos atributos no existen, obviamente el programa va a tener errores. Bueno, chicos, eso es un poco la introducción de lo que es atributos. Son las propiedades de nuestras clases que van a tener nuestros objetos cuando los creemos. Voy a descomentar esto, voy a borrar esta línea y voy a descomentar esto también. Como pueden ver, un auto tiene, en este caso, velocidad máxima, modelo, color. Puede tener otros tipos de atributos más. Son los que van a definir a nuestro objeto, son las propiedades de nuestros objetos. Y es importante, ya que cuando uno hace la abstracción del objeto de la vida real, auto, sus propiedades se almacenan en estos atributos y sus funciones, mejor dicho, su comportamiento, lo representan los métodos, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a pasar a otro tema. Damos por cerrado la introducción de atributos y vamos a seguir ahora con lo que es los modificadores de acceso. Estos modificadores de acceso nos van a servir tanto para lo que son los métodos y lo que son los atributos. Ahora vamos a ver los modificadores de acceso para los atributos. Bien, a continuación vamos a ver los modificadores de acceso de los atributos. Si recuerdan la clase pasada, Araceli les estuvo mostrando, les explicó qué es el encapsulamiento. El encapsulamiento es básicamente uno de los principios básicos de los lenguajes orientados a objetos. Es una característica de la programación orientada a objetos, del paradigma orientado a objetos. Esta característica o este principio nos permite, o mejor dicho, nos permite ocultar los detalles de implementación de un objeto. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros cuando creamos una clase, mejor dicho, sobre la cual se van a instanciar los objetos, nuestra clase puede tener atributos y métodos. En general lo que se hace es encapsular los atributos, es decir, ocultarlos del exterior y que solo pueden ser modificados por los métodos. En cierta manera, el encapsulamiento lo que nos permite es aislar del exterior, mejor dicho, justamente encapsular, mantener oculta información que no queremos que sea modificada por otras entidades, otras clases, por decirlo de alguna manera. Imagínense que yo, como una persona, soy una persona, tengo nombre, apellido, peso, estatura, grupo sanguíneo, etc. Pero solamente hacia el exterior quiero mostrar mi nombre y mi apellido. Bien, podría ser unos métodos que accedan a mi nombre y apellido y los demás atributos, como por ejemplo grupo sanguíneo o documento o demás atributos que son privados míos, justamente los voy a mantener en privado y no quiero que sean accedidos por otras clases u otros objetos. En el caso de los atributos, bueno, por lo general se declaran como privados para que solo puedan ser accedidos y modificados por los métodos. Cuando damos métodos, vamos a ver cómo accedemos a los atributos y cómo los modificamos. Pero lo que tienen que saber en este punto es que lo que estuvimos haciendo en el algoritmo que les mostré recién es que nosotros modificamos los atributos utilizando el operador punto y el nombre del atributo y le asignamos un nuevo valor.
En general eso no se hace en Java, ya que estamos rompiendo el encapsulamiento. Lo que estamos haciendo es modificar directamente una propiedad de un objeto que quizás no queremos que sea modificable, es decir, no queremos que sea posible de modificar. Por eso, en general lo que se hace para mantener el encapsulamiento en Java es declarar esos atributos como privados y luego utilizar métodos para modificar los atributos que querramos modificar o que nosotros queremos permitir que se puedan modificar. Bueno, el acceso a las propiedades y métodos se determina mediante las palabras reservadas de los modificadores de acceso. ¿Qué significa esto? En la siguiente tabla vamos a ver cuáles son las propiedades y cuáles son las palabras reservadas de los modificadores de acceso que pueden afectar tanto a las propiedades y los métodos. Y vamos a ver en Eclipse cómo utilizar cada una de ellas para poder mantener el encapsulamiento en nuestro programa y poder ver cómo funciona el encapsulamiento en un algoritmo real. Así que ahí pasamos a la próxima diapositiva y vamos a ir a Eclipse nuevamente para utilizar estas palabras reservadas. Como pueden ver en esta tabla, estos son los modificadores de acceso que tenemos en Java. Pueden ser utilizados tanto para los métodos como para las propiedades. Los vamos a ver mejor en Eclipse, pero lo que tienen que entender es lo siguiente. Tenemos en primer lugar, esto va de más restrictivo a menos restrictivo, donde private es el más restrictivo. Private es un modificador de acceso que nos permite acceder, valga la redundancia, a nuestros atributos, a nuestros métodos, desde la misma clase o desde una clase que se encuentre anidada. Ya vamos a ver más adelante qué son las clases anidadas, pero básicamente en la misma clase solamente nos permite acceder desde la misma clase. Clases que se encuentren en el mismo paquete o que se hereden en otro paquete o que no se hereden en otro paquete no tienen acceso a los atributos o métodos que estén marcados como private. Default, es decir, cuando no marcamos ningún atributo, como lo hemos visto en el algoritmo que yo realicé, pueden ser accedidos por la misma clase o en las clases del mismo paquete. Si bien, como vimos recién, la clase car tenía un atributo que era, por ejemplo, velocidad máxima de tipo integer, pero no tenía ningún modificador de acceso. Por eso podíamos acceder al mismo a partir de la clase main, ya que estaba en el mismo paquete la clase main. Y por eso podíamos modificarlo, leerlo, acceder a ese atributo. Bueno, después tenemos protected, que lo que agrega con respecto al default es una clase que se hereda en otro paquete, es decir, si tenemos herencia, ya vamos a ver más adelante la herencia. Podemos acceder a los atributos y los métodos que estén marcados como protected, y en public sería el menos restrictivo de todos, en donde se puede acceder absolutamente desde todas las clases, es decir, desde la misma clase o en el mismo paquete, o que hereda en otro paquete o que no hereda en otro paquete. Es el menos restrictivo de todos. Quiero pasar a Eclipse para que podamos ver a continuación estos modificadores de acceso. Voy a ir a Eclipse. Como pueden ver, yo acá, como les dije recién, no están marcados con ningún modificador de acceso. Por lo tanto, son accesibles desde clases que se encuentren en el mismo paquete. Es el default en este caso. El default es el que viene por defecto, que sería package private, o sea, privado para el paquete. En este caso, mi paquete es mi proyecto. Este es mi paquete. Entonces, todas las clases que estén acá dentro, que no tengan ningún modificador de acceso, podrán acceder a los atributos de las otras clases. Pero, lo que voy a hacer ahora es marcar velocidad máxima como private. Como pueden ver, yo adelante del tipo de dato he escrito el modificador de acceso, en este caso private. Como pueden ver, Java ya me lo muestra con un color distinto, por lo tanto es una palabra reservada. Y como pueden ver ya en la clase main, si no borraron nada, ya tenemos algún error acá que nos está marcando. ¿Qué es esto que nos está marcando?
Ok, como pueden ver, acá ya nos está diciendo si señalan acá al costado. Pueden ver que dice the field car.velocidadMax is not visible. Esto significa que el campo velocidad max de la clase car no es visible. ¿Por qué? Justamente porque lo hemos marcado como private, y private solamente nos permite acceder al atributo desde la misma clase. Como es accesible solamente de la misma clase, ¿qué pasaría si nosotros corremos este algoritmo? Lo voy a marcar acá, always launch without asking. Este cartel lo que nos dice es que hay errores en nuestro proyecto, proceder, y de igual manera voy a marcar lo que no pregunte más, voy a proceder. Y acá podemos ver los siguientes errores. 4 errores, porque estamos accediendo 4 veces al campo velocidad max, al atributo velocidad max o a la propiedad velocidad max, son sinónimos. Si van a la bibliografía o cuando investigan, pueden leer que field, attribute, property son sinónimos de lo mismo en este caso. En este caso, nos dice justamente que velocidad máxima no es visible, y es porque hemos cambiado la visibilidad, el acceso, utilizando el modificador private. Como private es un modificador que solamente permite el acceso desde la misma clase, lo que nos está prohibiendo es que desde otras clases se pueda acceder, y por eso nos tira error. Ahora yo podría marcarlo como public, y ahí no vamos a tener ningún inconveniente. Como pueden ver, ya el error se fue. Voy a correr el algoritmo y no tenemos ningún error. Tanto public como private son modificadores de acceso, bien dicho, pero se tienen que escribir. En el caso, el único que no se escribe es el default, que solamente nos permite acceso a lo que es lo que es en el mismo paquete, el acceso en el mismo paquete, desde la misma clase y desde el mismo paquete. Ahora, como herencia todavía no vamos a ver, lo que les quiero mostrar es qué pasaría si creamos un nuevo paquete. Como pueden ver, desde la carpeta source pueden ir a new package y crear otro paquete, que lo voy a llamar paquete 2 o paquete nuevo paquete, vamos a ponerle de nombre. En este nuevo paquete voy a crear una nueva clase. Voy a crear una clase que va a tener el método main nueva, lo voy a llamar nueva clase. En este caso, chicos, lo que voy a hacer es, en esta clase main que tenemos actualmente, la voy a copiar. Voy a copiar el contenido para que puedan ver, simplemente para que puedan ver el funcionamiento de los modificadores. Y voy a comentar el método main, así, para no equivocarme, lo vamos a poner en la clase, nueva clase. En el método main de nuestra nueva clase. Perfecto. Bueno, lo que he hecho acá es nuevamente comentar en la clase main todo. Voy a dejar la clase vacía. La clase car y main se encuentran en mi proyecto, en el paquete mi proyecto, pero nueva clase se encuentra en nuevo paquete. Bien, como pueden ver acá, ya nos está dando un error. Nos dice que velocidad max no es visible. ¿Y por qué? Si tenemos nuestro operador de acceso, nuestro modificador de acceso es default. Bueno, recuerden que default es para las clases del mismo paquete. Si yo quisiera hacerlo visible, tendría que marcarlo como public. ¿Qué pasa si lo marco como public? Como pueden ver, ya al marcarlo como public, las variables son accesibles, son visibles y los errores se van. Voy a correr, en este caso, este algoritmo. Como pueden ver, recuerden que el método main es el primer método que se ejecuta en Java. Por eso he comentado en la clase main el otro método main, ya que solamente quiero que se ejecute lo que hay acá adentro. Cuando yo doy play acá, lo que busca nuestro programa es ejecutar el método main. Ahí lo que hice yo fue cambiar el modificador de acceso, el operador de acceso, a public, lo cual nos permite
acceder desde clases de otro paquete y bueno, poder realizar las modificaciones necesarias y acceder a su valor para leerlo. Recuerden, chicos, que esto rompe el encapsulamiento, ya que deja de estar encapsulado los valores, los atributos, y son modificables o se pueden modificar, mejor dicho, desde cualquier clase sin ninguna restricción, y pueden ser leídos sin ninguna restricción. Entonces, lo que en general hacemos es marcarlos como private y utilizar métodos para acceder a estos atributos, para leerlos y modificarlos. Más adelante, ya en la próxima clase práctica, vamos a ver qué métodos se utilizan, que son los getter y los setter. Ya vamos a verlo en la próxima clase, no se hagan problema. Pero ahora lo que tienen que entender es lo siguiente: que los modificadores de acceso nos permiten justamente el acceso a variables y métodos. En este caso estamos viendo a variables, a atributos, mejor dicho, a propiedades. Y que private solamente, como pueden ver en las diapositivas, private es para una misma clase o anidada. Default es para la misma clase o anidada y clase en el mismo paquete. Y public es el menos restrictivo, permite el acceso a todo. Como nosotros, nuestra nueva clase, que es la que ejecuta el método main, se encuentra en otro paquete, ya que el paquete es nuevo paquete, nos va a tirar error, ya que el default solamente nos permite el acceso a las propiedades desde el mismo paquete. Recuerden, nueva clase está en otro paquete, entonces para poder acceder a esta clase que se encuentra en un nuevo paquete debería utilizar el modificador public. Ahora, como está marcado como default, es decir, no tiene absolutamente nada, solamente nos permite el acceso desde la misma clase y desde el mismo paquete. Como nueva clase se encuentra en otro paquete, no podemos acceder al atributo velocidad max. Bien, eso es una introducción a lo que son los modificadores de acceso. Después lo vamos a ver más en detalle con los métodos también. Recuerden, chicos, que se escribe por delante del tipo de dato, por ejemplo public integer velocidad max, private string modelo, y podría hacer un protected acá string color. Protected se usa con la herencia, ya más adelante lo vamos a ver, pero podría ser private string color. En este caso he marcado tres atributos con sus operadores, con sus modificadores de acceso correspondientes. Como son palabras reservadas, Java nos lo marca con este color. Y nuevamente, acá como pueden ver, ya se nos fue el error porque velocidad max lo he marcado como public. Pero si yo quisiera ingresar o modificar el modelo, como pueden ver ya de por sí, cuando nosotros marcamos, miren, presten la atención, a mycar punto, el único valor que me deja, que me hace como recomendación es velocidad max, porque es el privado. Al ser el público, perdón, al ser los demás privados, no me los muestra en el suggestion, en la recomendación del editor. Entonces velocidad max sí lo puedo cambiar. Pero si yo pusiera velocidad mycar.color igual a rojo, me va a decir ok, color no es visible en absoluto. Y acá velocidad max me está diciendo que no es visible. Ahora sí, me dice que es visible. Ven, es importante guardar siempre la clase, ya que a veces puede generar ese problema de que muestra algunos errores cuando no los hay. En este caso color no es visible. Si yo para hacerlo visible tendría que modificar a public. Ahora sí, es visible. Entonces yo podría en mycar imprimir color. Vamos a ver si lo muestra ahora. Exactamente, nos muestra color y nos muestra velocidad max, el editor. Yo puedo ejecutar este algoritmo y nos va a decir, ok, mycar.color es rojo y anothercar.velocidad max es 220. Ambos atributos son públicos.
Entonces pueden ser accedidos por otras clases de distintos paquetes. Público es lo menos restrictivo y puede ser accedido por absolutamente todas las otras clases. Sin más, chicos, vamos a pasar a lo que son los métodos. Esto fue una breve introducción de lo que son los modificadores de acceso. En general en Java lo que más se utiliza es public y private. Protected se usa cuando utilizamos herencia, los he usado varias veces en proyectos personales. Y el default en general no lo uso muchísimo, no hay un uso muy intensivo, ya que en general se marca la mayoría como private y se accede con métodos, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Recuerden que el public rompe el encapsulamiento, los atributos quedan libres, es decir, quedan accesibles por las demás clases, entonces de esa manera el encapsulamiento deja de ser una propiedad, deja de existir, por decirlo de alguna manera, y nos permite que otras clases puedan acceder, leer y modificar nuestros atributos. Bueno, vamos a ver lo que son los métodos ahora y vamos a ver cómo llamamos a los métodos para ir finalizando la clase del día de hoy. Vamos a seguir con eso y ya más adelante, cuando avancemos con el curso, vamos a ver mucha más información de lo que son los atributos, de cómo funcionan, cómo se utilizan en un programa real y también de los métodos, obviamente. Pero bien, para finalizar un poco con esto, recuerden, tenemos modificadores de acceso que nos permiten garantizar el encapsulamiento o no, ya depende de cada uno de nosotros. Y también estos modificadores pueden ser utilizados con atributos, con métodos, y bueno, van a depender, por ejemplo, del paquete en que estemos usando las clases, si queremos acceder desde la misma clase o de otra clase, etc. Básicamente, en general lo que se hace es utilizar private, marcar los atributos con private y acceder a partir de ellos utilizando los métodos. Cuando queremos acceder a un atributo que no cuenta con un modificador de acceso que nos permita justamente ese acceso, nos va a marcar error el editor. Bueno, vamos a seguir con métodos, así que avanzamos nomás. Bien, vamos a abordar el tema de métodos ahora. ¿Qué es un método en Java? Bueno, un método se define como un bloque de código que se ejecuta cuando es llamado. Es muy importante esto, es un bloque de código que se ejecuta cuando es llamado. Significa que no va a estar siempre en ejecución un método, solamente cuando es llamado. En un método se pueden introducir datos de entrada que se llaman parámetros. Los métodos se utilizan para ejecutar ciertas acciones y también son conocidos con el nombre de funciones. Básicamente, un método entonces se podría definir como una subrutina, es decir, un algoritmo que ejecuta cierta acción y que también se conoce con el nombre de función. Pueden ver método, función, es exactamente lo mismo, son sinónimos en la programación. ¿Por qué son importantes utilizar métodos? Bueno, una de las primeras características que nos dan esta importancia es que nos permite reutilizar código. Un método se define una vez y se puede ejecutar muchas veces sin necesidad de andar reescribiendo el código cada vez que se quiere ejecutar. Por ejemplo, ya hemos usado métodos en Java como el System.out.println o la mundo. En este caso, es un método que nos provee Java que lo que hace internamente ese método es mostrar el texto en la consola, por pantalla. Como saben, lo hemos utilizado muchas veces con 3-4 palabras y nosotros internamente no sabemos cómo Java muestra ese texto en consola. Pero está definido, se encuentra definido el método, tiene una estructura lógica, tiene una serie de pasos que se realizan, es un algoritmo que realiza Java para mostrar nuestro texto, que es un parámetro, nuestro texto que va entre paréntesis, que es un parámetro, para mostrarlo en pantalla. Como pueden ver, al ser un método reutiliza un montón de código que hay por detrás, que nosotros no lo vemos, no sabemos cuál es, que está definido por Java, que lo que hace es mostrar el texto en consola. Esto es un método, System.out.println es la ejecución de un método que tiene como dato de entrada el texto que queremos mostrar por pantalla. Bien,
Un método debe ser declarado dentro de una clase. Esto es importante. Cuando declaramos un método, se declara dentro de una clase. El método posee un modificador de acceso, como ya vimos con los atributos public, private, protected, default. Se define un nombre seguido de paréntesis y en los paréntesis se puede definir o no definir parámetros. Como nuevamente, si bien en Java ya provee métodos, podemos declarar e implementar métodos propios en nuestras clases. Y los métodos se llaman utilizando el punto, el operador punto, tal como accedíamos con las variables, con los objetos a sus variables, a sus atributos. También lo podemos utilizar para acceder a los métodos y llamar a esos métodos. Imagínense, vamos a pasar antes le queda mostrar esta diapositiva, esta es la estructura del método. Donde tenemos, por ejemplo, public, en este caso, que es el modificador, tal cual acá lo muestra esta imagen, tal cual son los atributos también, o sea, de la misma manera que los atributos que tienen el modificador. Tenemos un tipo de retorno, esto es importante, ya vamos a ver bien qué es un tipo de retorno. El tipo de retorno es qué devuelve nuestro método, es decir, cuando nosotros ejecutamos un método podemos o no tener un retorno, es decir, un valor, una salida. Esa salida puede ser un tipo entero, como en este caso, int, o puede no tener nada, es decir, puede ser un método que haga una ejecución y que no devuelve absolutamente nada al usuario. Como saben, son funciones, o sea, las funciones tienen datos de entrada, hacen un procesamiento y en este caso pueden tener una salida o no, como valor final. Tenemos un nombre del método, el nombre del método en este caso, como por ejemplo max, y tenemos la lista de parámetros que van entre paréntesis. Los parámetros van definidos con el tipo, es decir, int, el parámetro x, int, el parámetro y. En este caso, este método en particular recibe dos parámetros de entrada y básicamente lo que ya por el nombre del método podemos identificar o podemos darnos cuenta de que lo que va a hacer es buscar el máximo entre esos dos valores. Es un método simple, como pueden ver, después abre llaves y abajo ejecuta un bloque if que dice si x es mayor que y, retorna el valor de x. Y si no, retorna el valor de y. Muy importante, como vimos, ya hemos visto la palabra return, pero sin ningún valor. Que lo que hace es finalizar la ejecución, en ese caso, del bloque de código. Y como estábamos trabajando en el método main, al retornar en el método main, se finalizaba la ejecución del programa. Return, la palabra reservada return, lo que nos permite es retornar también un valor un valor en el método, es decir, cuando ejecutamos el método, tener un valor de salida y finalizar esa ejecución del método, obviamente. Si x es mayor que y, en este caso retorna el valor de x, es decir, que cuando ejecutemos el método max, lo que va a devolvernos, si x es mayor que y, es el valor de x, y si no, nos va a retornar y. Vamos a verlo con más detalle en Eclipse. Voy a moverme a Eclipse. Y como pueden ver, ya acá tenemos de por sí el método systemoutPrintln. Nuevamente, lo que podemos ver acá es que como parámetro nos pide, como parámetro estamos pasando en este caso el color de mi auto, y eso es lo que está mostrando en pantalla. Si ustedes, quiero mostrarles una cosa, vean acá que cuando nosotros escribimos println y el editor nos hace la sugerencia del código, estos son todos los parámetros que podemos pasar. Es un parámetro de tipo string, object, ya vamos a ver después qué es object, long, int, float, double, char, un array de char, un char, un boolean, o podemos imprimir absolutamente nada, es decir, no pasar como parámetro nada, que lo que nos hace es hacer un separator, es decir, imprime una línea vacía. Como pueden ver, systemoutPrintln es un método que nosotros estamos ejecutando, que Java nos lo brinda por defecto cuando instalamos el Java Development Kit. Son los métodos propios de Java que nos permiten mostrar texto en pantalla y que nosotros como parámetros pasamos
en este caso un string para mostrarlo en pantalla. Voy a volver a correr esto. Ese string que se muestra en este caso, como hola mundo, o el string del color rojo, o el entero de velocidad máxima, son los parámetros que le estamos pasando al método systemoutPrintln. Pero también lo que nosotros podríamos hacer es mostrar, o mejor dicho, declarar métodos dentro de la clase para mostrar una información procesada a partir de los atributos de la clase. Como por ejemplo, vamos a declarar ahora nuestro primer método en Java. Lo voy a hacer un método public. Y lo que quiero hacer es, vamos a pensar un poco, es pasar el systemoutPrintln, ese systemoutPrintln de la nueva clase, a la clase car. Entonces, voy a declarar un método que sea mostrar color, y lo que va a hacer es lo siguiente. Yo acá lo que he hecho es crear un método que se llama mostrar color. Vamos a volver a la estructura para que la recuerden. Acá podemos verla bien a la estructura, en donde tenemos el modificador de acceso público, el tipo de retorno, en este caso void significa que no va a retornar nada, void significa vacío, no va a retornar nada, ya que no hay ningún valor que vamos a procesar en el medio, sino que solamente lo que vamos a hacer es mostrar el color del vehículo. El nombre del método, en este caso, es mostrar color, y como parámetro no va a ir absolutamente nada, ya que del lado de afuera no vamos a mandar ningún parámetro, sino lo que vamos a hacer es mostrar el color del objeto car. En este caso, miren qué interesante. Como acá color lo tenemos como public, lo voy a cambiar a private. O mejor dicho, no, mejor lo vamos a dejar como public, ya que si no, no lo voy a poder asignar y todavía no quiero adelantarme mucho con la asignación de variables en los métodos. Vamos a dejarlo así, public string color, y el método public void mostrar color, que lo que hace es ejecutar por dentro, es decir, su bloque es un systemoutPrintln color. Ok, perfecto. Lo que quiero hacer ahora es mostrar el color, voy a borrar todo esto systemoutPrintln, y mostrar el color de myCar. myCar, como pueden ver, tiene un color rojo. Yo lo que podría hacer es utilizar el systemoutPrintln y pasar como variable, como hicimos hasta recién, myCar.color, o podría ahora ejecutar mi método mostrar color. Vamos a ver qué nos devuelve esto cuando yo corro el algoritmo. Como pueden ver, myCar mostrar color nos devuelve rojo directamente, sin utilizar el systemoutPrintln. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este método, miren, con la tecla control, creo que control en su caso, yo en macOS con la tecla command, pueden mover el cursor sobre el método, les va a aparecer ahí, pueden hacer clic y los lleva directamente a la implementación del método. En este caso lo que estamos haciendo cuando se ejecuta el método mostrar color, lo que está haciendo es justamente hacer un systemoutPrintln con el color de ese objeto. Recuerden que esta es la clase es la plantilla, y cuando creamos un objeto estamos justamente instanciando esa clase, y nuestro objeto que se crea va a tener estas propiedades, estos atributos y estos métodos. Cuando yo ejecuto un método, en este caso, yo le estoy diciendo, ok, haceme un systemoutPrintln de color. Color es un atributo de esa clase. Entonces, cada objeto, cuando llame a mostrar color, va a mostrar su color, efectivamente. Vamos a probarlo ahora con AnotherCar. Vamos a borrar esto para dejar nuestro código más limpio. Y AnotherCar va a ser de color azul. AnotherCar.color igual a azul. Ok, perfecto.
Vamos a ver qué pasa si yo llamo al método mostrar color de AnotherCar. Como pueden ver, nos va a mostrar azul y rojo. Efectivamente, nuestros métodos están funcionando correctamente. Nuestro método mostrar color, que a su vez internamente lo que hace es mostrar el color del vehículo. Pero podríamos incluso mejorar esto diciendo el color de este vehículo, o mi color es, mejor, vamos a hacerlo más corto, mi color es más color. Vamos a hacerlo un poco más intuitivo para el usuario. Voy a volver a correr esto. Y como pueden ver, lo que está mostrando acá es mi color es azul, mi color es rojo. Falta acá agregarle un espacio. Voy a volver a correrlo. Y ahí pueden ver la potencia de los métodos. Ya que, como pueden ver, antes tenía que escribir un system.out.println para cada objeto que yo quería mostrar su color, mejor dicho. Pero ahora ya con un solo método, con mostrar color, puedo crear miles de objetos, autos, y mostrar el color con solo ejecutar este método, sin necesidad haciendo system.out.println mycar.color, system.out.println anothercar.color, etcétera, etcétera, etcétera. Podría crear incluso acá otro auto, vamos a llamarlo yellow car, vamos a ponerle este nombre, y obviamente va a ser de color yellow car, punto color, y voilà, amarillo. Entonces yo podría acá usar yellow car punto mostrar color y ejecutar nuevamente el algoritmo. Y como pueden ver, cada auto está mostrando su color de una forma intuitiva para el usuario, diciendo mi color es azul, mi color es rojo, mi color es amarillo. Con eso estamos reutilizando un montón de código, porque si no tendríamos que escribir un system.out.println para cada vehículo en particular, volver a poner mi color es dos puntos y sumarle, concatenarle el color, y así sucesivamente con cada vehículo. Entonces, de esta manera estamos reutilizando código utilizando un método. Ese es el poder que tienen los métodos. En este caso no estamos usando ningún parámetro, ya más adelante vamos a ver lo que son los parámetros. Ahora estamos llegando al final de la clase y no quiero avanzar mucho más. Pero bueno, ya hasta ahora lo que hemos visto es lo siguiente: que los métodos tienen un método de acceso, un tipo de retorno. En este caso, por esta clase, lo vamos a dejar en void. Después vamos a ver cómo es el tema del retorno. Un nombre y paréntesis, donde los paréntesis pueden ir parámetros. Si los paréntesis están vacíos, no va ningún parámetro. Y dentro tiene su bloque de código que se ejecuta cuando se llama el método utilizando el punto. La sintaxis del punto. El objeto punto mostrar color, en este caso, nos va a ejecutar el método mostrar color. Es poderoso ya que reutiliza código, entonces no tenemos que andar reescribiendo código para cada objeto en particular. Recuerden que, si bien esto es un método bastante simple, que lo único que hace es mostrar cuál es el color del vehículo, podríamos tener métodos más complejos que hagan operaciones matemáticas complejas. Entonces, cuando veamos esos métodos más complejos, vamos a entender el poder de los mismos, pero ya se pueden dando una idea de que los métodos vienen para solucionarnos la vida en cierta manera. Tenemos los operadores. ¿Qué pasaría si yo acá hago private? Recuerden que estamos ejecutando nueva clase. Si lo hacemos private, nuevamente, como vimos con los modificadores de acceso en los atributos, en los métodos pasa lo mismo. El método mostrar color no es visible. Si yo corro este algoritmo, me va a decir: che, hay un método acá que no es visible. Cambiale el modificador de acceso si querés que lo utilice. Así que, para esto, como estamos trabajando sobre nueva clase, el método sí o sí va a tener que ser público, ya que si lo dejamos por default nos va a seguir dándole error. Como pueden ver, vamos a seguir teniendo un error que no es visible. Entonces, en este caso, el único operador de acceso que vamos a tener es que nos haga posible ejecutar el método es el operador, mejor dicho, el modificador público. Bien, chicos, con eso vamos llegando al final de la clase, pero antes les quiero
dejar un bonus que podemos ir viendo hoy, que es el debugging. ¿Qué es el debugging? El debugging es básicamente debuguear o sacar los errores. Bug es bicho, es insecto en inglés, y debuggear lo que significa es justamente depurar nuestro código para encontrar errores. Por ahora lo único que quiero que sepan es que podemos frenar. Imagínense que nosotros queremos frenar nuestro algoritmo en alguna parte. Imagínense que queremos ver qué pasa internamente y frenarlo en un punto de ejecución. Para eso existe el debugging. En cierta manera, una de las funciones más utilizadas es, pueden hacer clic derecho acá en la línea. Por ejemplo, en la línea, vamos a hacer clic derecho en la línea 15. Si ustedes, no sé si lo tienen en inglés, en español, yo lo tengo en inglés, pero se puede agregar un breakpoint. Un breakpoint lo que hace es agregar justamente como un freno en la ejecución del algoritmo cuando lo vamos a debuguear. En este caso, esto es un bonus de la clase de hoy. Después vamos a ver más intensamente cómo funciona el debugging y debugging más avanzado. Pero lo que pueden hacer es ir, en vez de ejecutar en run, pueden ir a debug, nueva clase. Les va a saltar un cartel que nos va a decir que se va a cambiar a una perspectiva de debug. Vamos a poner switch en este caso, o cambiar en su caso. Como pueden ver, lo que ha pasado acá es que se ha abierto una nueva pantalla, y lo que está pasando acá es que se ha frenado el código en esta línea, en yellowcard.color. Es decir, yo he frenado el algoritmo acá. Imagínense que yo ejecuté el método main, se ejecutó la primera línea, la segunda, la tercera, esta línea de color y esta línea también de color, en myCar y anotherCar. Pero yo cuando llegué acá le puse, recuerden que puse un breakpoint haciendo clic derecho y apretando toggle breakpoint, perdón. Lo que ha hecho es parar el algoritmo ahí, frenarlo ahí. Y como pueden ver del lado de la derecha, ya tenemos acá variables, que esas son las variables que se encuentran, mejor dicho, el estado de esas variables en el actual punto de ejecución, en el actual breakpoint. Vieron que yo a myCar le asigné el color rojo, a anotherCar le asigné el color azul. ¿Qué creen que pase cuando voy a abrir yellowcard? Recuerden que el algoritmo está frenado acá. Yo voy a abrir yellowcard y como pueden ver el color es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque lo frené en esta línea de ejecución. Entonces esta línea no fue ejecutada. Esta línea yellowcard.color igual a amarillo, esta asignación de este string en la variable color no fue ejecutada. Por eso acá en esta pantallita del costado que se llama variables de la perspectiva debugging de Eclipse, nos está diciendo, che, yellowcard ahora no tiene ningún color, es nulo. ¿Por qué? Porque no se ejecutó esa línea todavía. Yo literalmente lo que he hecho ahora es como sacarle una foto al algoritmo en ese punto de ejecución, es decir, antes que se ejecute esta línea. Si quieren, yo puedo agregar otro breakpoint en anotherCar.mostrarColor y ejecutarlo desde acá arriba, como pueden ver con F8, resume. Y miren, ahora sí, definitivamente dice que el yellowcard es amarillo. ¿Por qué? Agregué un nuevo breakpoint que lo que hace es frenarme la ejecución en esa línea de código en particular. Como pueden ver, el programa está frenado en esta línea por el color verde que tengo acá que pone de fondo. Y lo que hace es frenarlo ahí y mostrar en detalle las variables en su estado en ese punto de ejecución. Ahora yellowcard es amarillo, pero como pueden ver en consola no se ha mostrado nada. ¿Por qué? Porque no se ejecutó este método mostrar color. Voy a agregar otro breakpoint acá, en la siguiente línea, y voy a ejecutar. ¿Qué creen que va a pasar? Miren, acá anotherCar mostró su color y dice mi color es azul. myCar.mostrarColor todavía no fue ejecutado, es decir, el programa está antes de ejecutarse esta línea. Eso es lo poderoso del debugging, es que nos permite ir agregando breakpoints para ir frenando nuestro código e ir mostrando los detalles de nuestros objetos instanciados y las variables en qué estado se encuentran actualmente.
Es muy bueno que lo sepan usar, ya que cuando ustedes tienen errores en sus algoritmos pueden usar el debugging para ir justamente haciendo el debugging, el testeo de su código para ver dónde está fallando. Si yo ejecuto acá, como no tengo ningún otro breakpoint, el programa finalizó, se borró la pantalla de variables, ya no tiene absolutamente nada porque justamente el programa ha finalizado y terminó el debugging, el proceso de debugging. Para volver atrás lo que tienen que hacer, porque les ha dejado esta pantalla, es hacer clic ahí en Java y pueden volver a la pantalla principal. Bien chicos, es eso lo que les quería mostrar de debugging. Recuerden, pueden agregar breakpoints donde quieran, pueden sacarlos de esta manera con disable breakpoint o con double clic, y pueden agregarlos también con un doble clic. De esa manera ponen el breakpoint donde quieren, es decir, yo quiero frenar mi algoritmo antes de que se ejecute esta línea, entonces agrego un breakpoint en la línea 15 y le doy acá al bichito, al insecto que tengo acá arriba, que es debug, nueva clase. Voy a switchar a la interfaz de debugging y como pueden ver se frena en ese punto. Another car, punto color ya es azul porque ya se ejecutó esa línea, pero en esta línea que está frenada todavía no se ha ejecutado, entonces yellow car no tiene ningún color en este momento, es nulo, no tiene absolutamente nada porque todavía no se ejecuta esa línea. Con la flechita de acá arriba, con este play de acá arriba pueden hacer el resume, es decir, continuar con la ejecución del algoritmo. Si yo ejecuto en este caso, como no tengo ningún otro breakpoint, va a seguir normal el flujo. Y ahí termina el algoritmo y muestra mi color es azul, mi color es rojo, mi color es amarillo. Para volver atrás, recuerden, hacen clic acá en Java y vuelven a la interfaz anterior. Es importante, chicos, que empiecen a utilizar el debugging, ya que les va a solucionar muchísimos problemas cuando no saben qué está fallando en su algoritmo. Entonces pueden ir paso a paso viendo qué es lo que está ejecutándose, viendo paso a paso justamente qué línea se ejecuta y en cuál línea se encuentra el error. Es muy útil ya que pueden descubrir en qué líneas está fallando su algoritmo. Bueno chicos, vamos a finalizar la clase del día de hoy acá. Recuerden las consultas al correo de la cátedra. Mejor dicho, en el pie del video se encuentra el link al correo. Y nos veremos la próxima clase con más práctica de programación orientada a objetos. Por ahora no hay ejercicios ya que estamos arrancando con toda la programación orientada a objetos, pero ya la próxima clase seguramente estaremos viendo algunos ejercicios. Muchas gracias chicos y nos vemos la semana que viene.